conversar con nosotros acerca de los miedos y acerca de cómo afrontar esta situación que estamos viviendo. Me presento nuevamente, yo soy Luis Ernesto Blanco y esta es una actividad que desde la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello forma parte de un ciclo de, llamémoslo un ciclo de charlas o actividades de estas videoconferencias que venimos organizando. Bueno, porque sentimos la necesidad, sentimos el compromiso con nuestros antiguos alumnos, con toda la comunidad ucavista, de mantenernos conectados, de mantener la universidad abierta, a pesar de que en estos días no se puede estar allá. Bueno, nosotros como Universidad Católica, tenemos un compromiso con el país, tenemos un compromiso con nuestras comunidades, y una de esas es seguir haciendo lo que hacemos, seguir formando y seguir compartiendo contenidos. Entonces, hemos hablado de varias cosas. Hoy, como les decía, tenemos la oportunidad de conversar con Leoncio Barrios, que tiene un defecto, él no es ucavista, pero bueno, es gran amigo de nosotros, y yo lo invité a que conversáramos acerca de los miedos. Tu saludo, Leoncio, y después iniciamos la conversa. Dale, gracias Luis Ernesto por invitarme a esta reunión tan abierta, que no sabía que era tan abierta, pero qué bueno que sea así, porque le damos mayor oportunidad a la gente a que exprese sus preocupaciones en este momento y el cómo enfrentarlas, que es fundamentalmente el objetivo de esta conversación que vamos a tener. Y buenas tardes a todos. Para mí ahorita son casi las 5 de la tarde, para ustedes creo que es mediodía, pero igualmente estamos en la tarde de todos. Así que vale decir buenas tardes. Sí, una de las cosas, Leoncio, de los puntos iniciales, le voy a pedir a la gente que, para que fluya mejor la conversación, si son tan amables de momento silenciar los micrófonos. Después, si tenemos chance, si no podemos compartir las preguntas por audio, seguramente lo podemos hacer por el chat, pero para que fluya mejor la conversa en este momento, y qué gusto poderles ver las caras, qué gusto poder estar en este formato, que bueno, si bien no es lo mismo que sentirnos, pero por lo menos ayuda. Leoncio, hablábamos de los miedos, y una de las cosas que para mí es inicial de esta conversación es, bueno, hasta qué punto es válido, hasta qué punto debemos sentirnos culpables por sentir miedo. Es decir, uno escucha, ve la literatura, ve algunos artículos que empiezan a salir. Bueno, que si en esta pandemia no escribiste la tesis, no te graduaste de doctor, no sembraste un árbol, no criaste un hijo, pues perdiste tu tiempo, ¿no? Bueno, eso pues, te genera como unas expectativas. Y la verdad es que la rutina también se impone. Hay unas dinámicas que aparecen en esta suerte de confinamiento bueno, que también exigen de nosotros atención a lo laboral, atención a lo doméstico, atención a muchas cosas, y por supuesto una incertidumbre muy grande. Entonces, sentirnos miedo a veces como que nos genera culpa, como que nos genera, bueno, no estoy haciendo las cosas tan bien, y hasta qué punto eso es bueno, eso es malo. Claro. Oye, gracias por esta introducción, Luis Ernesto, porque me da pie precisamente a lo que pensaba que debía ser la introducción. Y es que el miedo es una de las 4 emociones a los cuales los seres, por decir así, de la escala animal, porque estoy incluyendo ahí también a los animales, porque van a sentir algunas de las emociones que yo voy a referir, las personas sentimos. El miedo junto a la tristeza, la rabia y la alegría son las 4 grandes emociones, los 4 pilares emocionales con las cuales nosotros nos expresamos. Y sin embargo, esos son, a pesar de ser unas reacciones de carácter, voy a decir algo, de carácter emocional, orgánica, reflejas, que no son aprendidas, sí se condiciona su expresión a través de la educación. Y eso que estás diciendo tú de asociar miedo con culpa, tiene que ver también con otros elementos más, que yo diría que tienen más peso en la educación que nosotros recibimos. Y es que de estas 4 emociones que referí, de miedo, rabia,
alegría y tristeza, hay algunas que están estigmatizadas hasta el grado de la prohibición y hay otras que son bien recibidas. Por ejemplo, no es aplaudible que estemos alegres. Cuando uno le pregunta a alguien cómo estás, uno espera que le diga bien. Si alguien te dice regular o mal, te quiebra el esquema. Y por lo tanto, la respuesta... ¡Ah, caramba! Dice aquí que la grabación se ha detenido. ¿Qué pasa? Seguimos conversando. Seguimos, es un problema con la grabación, pero seguimos conversando. Ok, vale. Entonces decía que ante las 4 reacciones emocionales hay una acepción diferente desde el punto de vista social. La alegría es la expresión emocional por excelencia, que la gente aplaude, celebra, se alegra de que estés alegre, es socialmente permitida expresarla con ciertas características a las cuales me voy a referir después. La rabia es una expresión que se considera socialmente aceptada cuando indudablemente las condiciones lo permiten y dentro de determinados cánones o patrones que las familias o el contexto en el cual tú te mueves te permiten expresar esa rabia, de qué manera puedes expresar esa rabia. Y hay otras dos que son la tristeza, que es una emoción que por lo general no permitimos. Cuando alguien está triste, la expresión de la otra persona es: pero ¿por qué estás así? Sal de eso, no te sientas triste, haz algo para... alégrate, vente para acá, vamos a hablar de otra cosa, porque la tristeza da lo que es paso a una cuarta emoción que tampoco es muy aceptada socialmente, que es la expresión del miedo. Y la expresión del miedo está asociada a un concepto y es a la cobardía. Es decir, tener miedo es ser cobarde, tener miedo es ser débil, tener miedo es no tener fuerzas para defenderte, tener miedo es una situación negativa. Y por lo tanto, bajo ese concepto, esa construcción que hemos hecho de lo que cada una de las emociones son, entonces el miedo no necesariamente es culpabilizante, sino que es una expresión que no nos gusta sentir, y nos cuesta reconocer y no nos gusta aceptar. Y allí va a ser una de las cosas en las cuales más adelante vamos a hablar. Porque esto tiene que ver, amigos, con lo que es el contexto sociocultural y lo que es la socialización de género. Una cosa es socializar la expresión de las emociones en los hombres y otra cosa en las mujeres. Por ejemplo, con esta conexión de hombre, mujer y sentimientos, a las mujeres les es mucho más fácil ser más expresivas emocionalmente porque la sociedad se lo permite, les facilita. Ellas pueden llorar, mientras que la pauta más a los hombres o a los varones es lo contrario. Estoy hablando de una educación convencional y de una educación que quizás no corresponde a los cánones actuales, pero es en la cual nosotros, nuestros padres, la generación muy cercana a ustedes, han escuchado y es la pauta que han recibido. Mientras que las mujeres pueden llorar y mostrarse cobardes, los hombres deben mostrarse valientes y deben al menos no llorar. Mientras los hombres deben mostrarse, además de valientes, pueden expresar, por lo tanto, la rabia. La rabia en las mujeres es sancionada. Una mujer no debe ser muy furiosa, una mujer debe ser fundamentalmente hacia la suavidad, hacia la dulzura, hacia el afecto. La dureza se asocia con lo masculino. Y en términos de ¿qué otra emoción había? Bueno, la de la tristeza igualmente, ya decía lo de llorar y lo de sentirse triste, miedo, rabia y... pero había otro, lo de la alegría. Lo de la alegría, en términos de cánones, fíjense que una mujer puede expresar su alegría en términos de la forma más efusiva posible, mientras que un hombre no.
un hombre que es muy alegre, en términos sociales convencionales, eso está asociado a ciertas tendencias de carácter sexual, tanto que hoy por hoy se habla de que un hombre gay, que gay es alegre, un hombre gay es un hombre homosexual, ¿ok? Porque todo lo que tiene que ver con expresión de emociones muy efusivamente se asocia a lo femenino, mientras que lo masculino es contención. Y sobre esta base, entonces es importante que hablemos nosotros, porque precisamente una de los rasgos fundamentales de esta emoción que vamos a hablar o de la cual estamos hablando, que es el miedo, es que esta es una reacción emocional que se produce cuando hay una amenaza. Por una razón natural o social o interpersonal, nosotros nos vemos amenazados por alguna circunstancia y la reacción lógica, coherente a ese estímulo que estamos recibiendo es el sentir miedo. Y eso produce una reacción psicosomática. El miedo tiene esas características. Todas las emociones la tienen, pero vamos a hablar específicamente la de miedo. Y es que hay una reacción física cuando uno tiene miedo, ¿okay? Que está ilustrado o caricaturizado porque uno tiembla. Es decir, ante el miedo, el símbolo de la reacción ante el miedo es el temblor. Y el temblor es expresión de una reacción física en la cual nuestro cerebro se activa, nos dice, estás en una situación de amenaza, de peligro y hay que hacer algo. Ese hacer algo, entonces, ok, aquí se me va la imagen y me aparece una Marianis en primer plano. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde vamos? No, sigue, tranquilo, no te preocupes. Seguimos. Ok. Entonces, tenemos esa reacción de carácter física en el cuerpo que se produce y se sintetiza en el temblor como una expresión física corporal ante una situación amenazante y una reacción emocional que es precisamente todo ese estado de confusión, de angustia que aparece desde el punto de vista cerebral en una situación de miedo y que nos lleva a reaccionar de dos formas fundamentalmente, y que depende de cada individuo y que depende también de las circunstancias. Una reacción ante el miedo es la paralización. Vamos cruzando una calle y vemos que viene un carro a toda velocidad o una moto y hay una reacción que es a detenernos, ¿okay? De inmediato, pero inmediatamente se activa el otro sistema de alarma y nos dice no te detengas, haz algo, te retrocedes o aceleras, pero tienes que hacer algo. Entonces, eso nos pone en una situación en la que vemos claramente que ante una situación de miedo puede haber una paralización o una acción. Y la Fíjate, acción, León, a ver. Nosotros bueno, tú estás en España, donde la realidad de la pandemia específicamente fue, bueno, particular, ¿no? O sea, es uno de los países donde la COVID-19 ha tenido mucho más impacto, ha habido mucho más contagiados, muchas más víctimas fatales. Y por supuesto, la sociedad, de alguna manera, reacciona de una forma ante ese hecho ocurrido. El caso venezolano, pudiéramos decir que afortunadamente hasta los momentos es distinto. Es decir, nosotros tenemos una gran amenaza mundial, o sea, vemos las noticias desde lo que pasó en Wuhan a comienzos de año, Italia, España, ahora Estados Unidos, mismo Brasil al lado, donde, bueno, hay un brote muy significativo. El caso venezolano, aun cuando uno pueda tener dudas acerca de la veracidad de las cifras oficiales, tanto de contagios como de fallecidos. Bueno, la realidad es que afortunadamente y hasta ahora no ha sido tan grave como en otros países. Sin embargo,
la situación atemoriza y entramos a lo del miedo, bueno, también por una situación o unas condiciones previas en las que nos agarra la coyuntura. Es decir, estábamos mucho peor preparados, tanto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las instituciones, para afrontar una cosa de estas como cualquier otro país donde incluso ha sido mucho, mucho más grave. Entonces, el miedo no es, o por lo menos en mi caso, y a lo mejor soy voz de muchos de los que están aquí conectados, no es tanto a la pandemia o a la posibilidad de contagio, que por supuesto lo hay, o a la posibilidad de que un ser querido sufra el contagio, sino también a una incertidumbre del día después, ¿no? Estamos pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar, en qué condiciones podemos como sociedad reincorporarnos, en qué condiciones podemos nosotros como país, retomar, sino una normalidad, bueno, reactivar la sociedad. Y eso probablemente no sé en qué porcentaje o qué pesos darle, pero es el miedo mayor en este momento. En efecto, Luis Ernesto, fíjate que cuando haces alguna referencia a lo que ha sido la situación o la reacción de la ciudadanía ante la pandemia en un país como España o cualquiera de los países europeos, y en un país latinoamericano, en este caso específico el que nos concierne, que es Venezuela, hay una gran diferencia, y es que estos países europeos se caracterizan por tener un sistema sanitario, un sistema de salud que opera en la medida general muy bien, muy bien. Tienen sistemas sanitarios confiables y por lo tanto la gente asume que en una situación como la que se ha vivido y se está viviendo, el Estado, el país, la sociedad tiene una respuesta, y esa respuesta del sistema de salud es que ciudadanos y ciudadanas estarán bien atendidos por ese sistema de salud. Y entonces allá hay una angustia menos, y la angustia se centra precisamente en el virus, en cómo evitar que el virus te ataque, porque al fin y al cabo es una amenaza a la salud. Y al fin y al cabo, la situación de los hospitales, a pesar de la buena respuesta sanitaria, ha sido crítica en algunos momentos, y al fin y al cabo ha muerto gente por toda esta situación. Entonces, ese es un temor. Y como tú dices, en este momento, para los venezolanos la situación es diferente. Muy posible no es tanto el temor al virus, no es tanto el temor a la pandemia, sino a la situación. No solamente el después, que ya vamos a hablar de eso, sino la actual. Porque mucha gente en Venezuela depende del trabajo diario. ¿Okay? Estoy hablando de los tercerizados, estoy hablando de las personas que tienen que salir a la calle a producir el dinero que necesitan para comer al día siguiente y los días que siguen. Y por lo tanto, la recomendación fundamental para enfrentar la epidemia es el confinamiento. Y el confinamiento es completamente lo contrario a la que una persona que tiene que ir a la calle a buscar, a resolver el problema económico, se le puede decir, es completamente lo contrario. Y por lo tanto, en la gente surge un miedo. Y el miedo es, si me quedo en casa, no tengo que comer. Y si voy a la calle, me puedo infectar. Es un conflicto que tienen que resolver de alguna forma, ¿ok? Y lo han resuelto afortunadamente, porque la salida a la calle no se ha convertido tan amenazante como en otros lugares. El asunto está en que salen a la calle y no logran resolver lo que es el problema fundamental, que tiene que ver con el sustento cotidiano, que tiene que ver con la cobertura de las necesidades fundamentales de una familia o del grupo o de la persona, y que me limito tan simple como a comer. No pueden cubrir lo que llaman la dieta básica y por lo tanto ahí está el miedo. Si esta situación se está presentando ahorita, estoy hablando del aquí y el ahora, y el miedo a hoy y a mañana, ¿ok? ¿Qué va a pasar si esto se extiende? ¿Qué va a pasar si esto se extiende? Entonces nos vamos así al más allá, a la incertidumbre que hay
con la pospandemia. Y resulta que el asunto de la pospandemia, como tú mencionabas, está impregnado de una sensación que es muy nociva para todos los seres humanos, que es la incertidumbre. Y es que es el no tener elementos para tomar decisiones. No se sabe qué va a pasar y por lo tanto nadie puede decidir sobre algo que no sabe qué características tiene o qué características tendrá. Y por lo tanto surge un sentimiento que también es muy nocivo desde el punto de vista emocional, que es el sentimiento de la impotencia, y es el no saber qué hacer o el no poder hacer. Y el no poder hacer es que en estos días que estamos confinados, de una manera allá y de otra manera aquí, pero en todo caso que es de confinamiento, y que sería una excelente oportunidad para pensar, para planificar, para tomar medidas, para cuando venga lo que se ha llamado la nueva normalidad, ¿ok? Tener condiciones para enfrentar esa nueva normalidad en de la mejor manera posible. Pero ¿qué ocurre? Que en los estados actuales de angustia y de depresión que tiene un gran sector de la población, a la gente le cuesta concentrarse, a la gente le cuesta pensar, a la gente le cuesta reflexionar, a la gente le cuesta planificar. Estoy hablando indudablemente de generalidades, hay excepciones que afortunadamente no cumplen con esto que estoy diciendo y que pueden perfectamente planificar, considerar elementos, estarse haciendo planes a mediano, largo, inmediato plazo, pero en términos generales lo que yo he escuchado es que la gente tiene dificultades hasta de leer. Y de leer quiero decir, de leer ficción, de leer no ficción, de leer porque no puede concentrarse. Tal es el nivel de angustia que la gente tiene, entre otras cosas, no solamente por el virus, sino que por lo que tú dices. Y me voy no solamente a la pospandemia, sino que me quedo por algo que es una angustia que se escucha todos los días, y es ¿hasta cuándo va a ser esto? Y como no hay respuesta posible, ¿hasta cuándo va a ser esto? Entonces todos nos angustiamos y nos llenamos más de angustia. Porque fíjate qué es lo que ha ocurrido. Con esta nueva etapa que se llama de la desescalada o de la vuelta a la calle en forma paulatina, ¿qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos están hablando de corto plazo. Ningún gobierno habla de meses. Todos los gobiernos hablan de semanas, y hablan de semanas porque es lo que la realidad te puede permitir pensar. No puedes hablar a un mes, no puedes hablar a 2 meses, y no puedes hablar indudablemente qué va a pasar de aquí a diciembre o el año que viene. Entonces, ante tal grado de incertidumbre, la angustia a nivel individual es muy alta. Y lo que tenemos que hacer en este momento es aprender a lidiar con esa angustia, porque la angustia, el alto estrés, es algo que va lesionando al organismo y termina por agobiar, termina por agotarnos, termina por hacernos sentir todavía más incompetentes de lo que pudiéramos sentirnos en este momento, porque no es solamente, amigos y amigas, el tema de la pospandemia, sino es el tema del confinamiento. El tema del confinamiento es muy duro, es muy duro. Es muy duro en términos de que nos privan de un derecho humano, no estoy hablando de derechos humanos desde el punto de vista de la legalidad y constitucional, de un derecho humano que es al movimiento. ¿Okay? Nosotros, por razones orgánicas, por razones vitales, por razones sociales, por cualquier razón que nosotros queramos darle, el organismo requiere movilizarse. ¿Ok? Necesita la luz solar, necesita el aire, necesita el contacto con los demás. Y resulta que todo eso en este momento, en esta inédita situación que estamos viviendo, son situaciones proscritas, prohibidas. Es decir, no puedes ir a la calle, no puedes hacer lo que a ti te plazca porque hay normas muy claras con relación a qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer. Y si no lo haces, hay sanciones por hacerlo, o hay riesgos, lo cual es peor si lo haces. Y
algo que es tan importante para todos los seres humanos, que es la cercanía física con el otro y el encuentro con el otro, está también limitado. Entonces son condiciones que terminan siendo exasperantes para cualquier persona en las actuales condiciones. Y si a eso agregamos, cuando nosotros nos trasladamos a qué va a pasar cuando esto termine, que no sabemos cuándo va a terminar, entonces el nivel de angustia se dispara. Se dispara de una forma tal en la que prácticamente me preguntas como psicólogo qué hacer ante esa situación y yo recomiendo absolutamente es quedémonos en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es que estamos confinados. Aquí en el ahora es que no sabemos hasta cuándo. Aquí en el ahora es que no sabemos si las medidas de relajamiento del confinamiento que se dan paulatinamente los fines de semana o a partir de ciertos días va a ser para mejor o para peor. Tendremos que esperar 15 días a ver qué pasa desde el punto de vista epidemiológico con las medidas de relajamiento del confinamiento. Si hay un disparo en las tasas de contagio, quiere decir que vamos a volver para atrás. Y volver para atrás genera a su vez mucha angustia. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Fíjate, Leoncio, tú comentas quedarse en aquí y el ahora. Sí. Y bueno, es una recomendación que además he escuchado ya en otras oportunidades y te vuelvo a la situación, a la dura situación venezolana, donde el aquí y el ahora es probablemente una de las situaciones más duras en la que le puedes decir a alguien, bueno, quédate ahí parado sobre las brasas ardiendo, tranquilo, que ahí es donde estás más seguro, ¿no? Te lo digo por, hablando en líneas generales, por supuesto hay excepciones, por supuesto nos movemos en círculos donde probablemente la situación no sea tan difícil, pero Claro. el aquí y el ahora sin combustible, el aquí y el ahora a lo mejor no es lo que más necesitas porque no tienes para dónde salir, pero es el combustible con el que te proveen de ciertas cosas también, los distribuidores de alimentos, de seres básicos, etcétera. Claro. El aquí y el ahora en situación de servicios públicos totalmente precarios, el aquí y el ahora, en muchos casos, sin qué comer, bueno, por supuesto genera más angustia. Entonces tú decías hace un ratico, bueno, hay que aprender a vivir con la angustia y quiero retomar un poquito eso de, entendiendo que es una emoción que nos va a acompañar, probablemente ya de nuevo la situación venezolana, tenemos mucho tiempo viviendo con angustia, para ponerlo en corto plazo de los apagones de marzo del 19 para acá, Claro. no hemos salido de una sola angustia. Pero entonces, ¿cómo, si pudiéramos hablar de recomendaciones para aprender a vivir con esa compañía de la angustia permanente? Sí. Sí, y allí vamos, Luis. Fíjate que eso lo tengo aquí en agenda. Por ahora, ¿qué es lo que quiero cerrar mi idea con relación a esto del aquí y el ahora? Y el aquí y el ahora tiene que ver, y entiendo absolutamente como venezolano y porque mis preocupaciones están allá, es que nosotros ya venimos de una situación que es crítica, es dramática, es difícil, es agobiante, que tiene que ver con la situación económica, que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que ver con el sistema sanitario, que tiene que ver con el acceso a los medicamentos, que tiene que ver con la crisis de transporte, que todo eso que nosotros sabemos que ha sido Venezuela en los últimos años y que lo tenemos que vivir y que lo tenemos que enfrentar. Fíjate que yo dije en algún momento cuando esta situación crítica de la pandemia comenzó, es que si hay algún pueblo, alguna sociedad, algún sector, por darle un nombre, que sabe cómo enfrentar de adversidades, eso es Venezuela hoy. Porque dentro de toda la situación, durante todos estos años,
Aquí estamos nosotros, están las 51 personas que están conectadas en este momento en este chat, están los centenares, miles y millones de venezolanos que permanecen en el país y que han estado enfrentando esta situación y que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar, la hemos no resuelto, pero la hemos enfrentado y hemos sobrellevado, ese término me gusta, la hemos sobrellevado. Hemos sabido de alguna manera, hemos tenido que resolver las situaciones a nuestra manera. El hecho de tener 14 horas sin luz en Maracaibo, en Mérida, en Cumaná, en donde esto se dé, obliga a que tengas que aprender por una razón de adaptación a cómo enfrentar esa situación y seguir viviendo con esa situación. Entonces, eso es de alguna manera una fortaleza que nosotros como sociedad tenemos, y es que hay un entrenamiento en el enfrentamiento de adversidades. Estamos entrenados, estamos retequesudados con eso, y de alguna manera, yo me atrevería a decir que hemos sido exitosos. ¿Exitosos en qué? En que estamos aquí tan simple y llanamente. Estamos dirigiendo y coordinando posgrados, y estamos los que pueden estudiar, y los que pueden trabajar, y los que pueden amar, y los que pueden, y ahí estamos, de verdad que muy mal, estamos muy mal, pero ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante sociedades como estas, que son, hablo de las sociedades europeas en términos generales, ocurre algo que las disloca, y que las disloca de una manera tan dramática como están siendo dislocadas. Y no saben qué hacer, no saben qué hacer. Cuando uno llega aquí a un supermercado en Madrid y la gente se está quejando porque hay un anaquel vacío, y uno piensa en anaqueles en plural, vacíos, no por una tarde, ni una mañana, ni una semana, sino por meses, uno dice, uno piensa, esta gente no sabe lo que es. No sabe lo que es, y la desesperación es tal porque hay un anaquel vacío y no hay uno o dos productos, que uno dice, nuestra capacidad de reacción es completamente diferente, y yo creo que en ese sentido nosotros, por el aprendizaje ante las adversidades, tenemos algo ganado, que tenemos de alguna manera recursos para enfrentarlas. Entonces, ¿a qué me refiero yo con el aquí y el ahora? El aquí y el ahora, porque es lo que nos permite saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? No hay gasolina, vamos a ver cómo resolvemos el tema de la gasolina. No el tema de la gasolina, perdón, el trasladarnos. ¿Cómo resolvemos esto? Yo veo en los chats de los condominios, habido por haber, hay gasolina en tal sitio, solamente 5 horas de espera, no, son 8 horas, acércate, que en la que tal. La gente se pasa información, y se pasa la información porque están tratando de resolver las situaciones, lo cual yo creo que es indudablemente muy importante, y porque se activa entre nosotros algo que también siento que es un gran valor que nosotros como sociedad existe, que es la solidaridad. Y entonces, sobre eso hemos venido lidiando por años y por años y por años, y pasa a ser en este momento como no solamente un valor, sino como un recurso de sobrevivencia, la solidaridad. Y entonces, a esa solidaridad yo le voy a agregar en el aquí y el ahora, es que un elemento que nos puede ayudar ante esta situación de sumatoria de adversidades infinitas es pensemos en lo que sea factible resolver para nosotros, ¿ok? No nos planteemos situaciones en las cuales nosotros no tenemos ninguna incidencia, ¿ok? Porque no podemos, porque si en algún momento estuvimos limitados de incidencia social, hoy, este mes, y posiblemente el que viene, vamos a estar más limitados de incidencia social, porque no podemos salir de casa. Y el que sale de casa corre riesgos en esa salida. Fíjate que creo que es muy importante, permíteme que no es una disgregación, sino que quisiera agregar esto con mucha importancia. En la intervención del presidente Sánchez, del presidente de gobierno, ayer cuando informaba el plan de desescalada, decía él algo a lo cual
unas horas antes yo había conversado con un medio de comunicación de venezolanos en Colombia y decía lo importante y a su vez lo riesgoso que ocurre con esta desescalada o esta vuelta a la calle paulatina es que la responsabilidad queda en cada uno de nosotros y que la responsabilidad pase a ser de los ciudadanos y ciudadanas pudiera ser el mayor ejercicio democrático. Estoy hablando de que pudiera ser un condicional, pudiera ser el mayor ejercicio democrático porque sale quien quiera salir y se queda en casa quien quiera salir, quien quiera quedarse. Y sale a la calle y se cuida quien quiera cuidarse y corre riesgos quien quiera correrlos. ¿Cuál es el riesgo? Que quien corre riesgos te pone a ti también en riesgo. Entonces, la situación es muy delicada. En el sentido de la responsabilidad individual, porque hay gente que es responsable y hay gente que no es responsable. Eso lo sabemos en todas las instancias y en todos los contextos y en todos los niveles. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este momento, a nosotros lo que nos queda, estoy hablando ahora como en Venezuela y como venezolano, es ver qué es lo que nos es posible resolver en este momento. ¿Okay? Y encuentro que a pesar de las dificultades de traslado, etcétera, etcétera, y lo hablo por varios chats de condominios donde yo estoy involucrado, y estoy hablando, por supuesto, de soluciones de sectores de clase media, que es más o menos el perfil de los participantes en este foro, pero varios de los condominios se han dedicado a resolver problemas que tienen que ver con plomería, con electricidad, con cuestiones básicas que en otro momento no pudieron resolver y que curiosamente han encontrado los servicios que les pueda resolver esto y que a pesar de que las dificultades de gasolina y las dificultades de transporte, etcétera, etcétera, se resuelven entre los vecinos. Yo voy a buscar el plomero, yo lo traigo, yo lo llevo, eso, y que entiendo, y una vecina fue muy expresiva en estos días en uno de los chats, porque reconoció que por primera vez un condominio que era fundamentalmente controversial en el sentido de los encontronazos entre un vecino y otro, había bajado completamente la beligerancia y estaban buscando soluciones y habían resuelto sí, problemas. Y cuando una sensación de haber resuelto problemas se produce en una comunidad, eso fortalece a la comunidad. Y al fortalecer la comunidad, la está fortaleciendo para este momento del aquí y la ahora, pero la está fortaleciendo también para el post-pandemia. Y la está fortaleciendo como grupo humano y los está fortaleciendo como individuos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que lo que ocurre en este momento, en el aquí y en el ahora, y que nos llena mucho de angustia, también nos puede llenar de optimismo, porque creo que cualquier logro que tengamos en estas circunstancias, logro en lo personal, logro en lo familiar, logro en comunitario, es una sumatoria para el aquí y el ahora, pero también para el después. ¿Ok? ¿Qué encuentro yo? Que hay gente que me reporta que está haciendo hasta 3 y 4 cursos online y que no los había hecho antes porque no había tenido tiempo, a pesar de que no tienen cabeza, por decirlo así, para ponerse a leer, sí tienen cabeza para ponerse a teclear. Y sí tienen cabeza para ponerse a interactuar con un tercero en la pantalla. Y entonces, esta gente que cuando termine esto, que no sabemos cuándo terminará, ya tiene 3 cursos hechos que se los había planteado y no había podido hacerlos. Lo que les decía del condominio y lo que otras personas reportan, y estoy hablando de casos positivos, por supuesto, porque es lo que en este momento me interesa manejar con ustedes, y es que
alguna persona me dice, y yo sé que esta persona que es de una familia que pasa por una dificultad económica muy crítica, y lo que me dicen es, estamos inventando platos. Inventando platos fue una frase que a mí me pareció tan hermosa que me la dijeran, porque no estaban entregándose a la desidia, no estaban entregándose a la depresión, sino que estaban creando. Inventando platos quiere decir que los va a fortalecer a ellos, por supuesto como familia, los va a fortalecer a ellos porque ellos comparten las recetas con vecinos y con amigos, y les va a permitir indudablemente alimentarse en estos días donde las precariedades alimenticias pueden ser mucho más agudas o críticas. Entonces, yo creo que apuntemos hacia allá, hacia quedarnos en el aquí y en el ahora, porque es lo que digo, ¿por qué en el aquí y en el ahora? Porque no tenemos elementos de cómo va a ser la nueva normalidad. No lo tenemos. No lo tenemos. En el caso específico de Venezuela, nosotros no sabemos qué medidas va a tomar el gobierno, ¿okay? De aquí a la nueva normalidad. No tenemos ni idea, porque tiene una habilidad y es de producir sorpresas, de sacar de quicio. ¿Okay? Y entonces, en la medida que las medidas se vayan dando, nosotros tendremos algunos otros elementos para consideraciones de qué hacer después. Pero mientras tanto, esas medidas no se conozcan. Estoy hablando de medidas del gobierno porque tienen que ver con las implicaciones de carácter económicas macro que se van a reflejar en el micro, y nos permitirá entonces ir tomando decisiones. Pero se los digo porque yo tengo familiares en los Estados Unidos, tengo familiares, por supuesto, aquí en España, con quien estoy, y lo que predomina en todos en este momento es la incertidumbre. Es el no saber qué hacer. Algunos tienen negocios cerrados que tienen alquileres muy altos de 4, 5, 7 mil dólares mensuales. Y hasta este momento, a pesar de que hay discursos a nivel presidencial de gobernadores y de alcaldes con relación a los alquileres, no hay nada resuelto. Y ya pasó un primer mes y están endeudados con un primer mes de alquiler a esos montos. Aquí hay quejas de no recibir lo que ellos llaman los ERTE o los apoyos que el gobierno da a los empleados, como nosotros llamamos independientes o freelance, y entonces a todas estas situaciones no hay ningún Estado que haya podido responder en forma satisfactoria. Indudablemente que han resuelto, algunos han respondido de manera mejor que otros, pero no hay ningún Estado que haya podido responder en forma satisfactoria a la totalidad de su población, porque esta es una situación inédita. Nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar lo que estamos enfrentando. ¿Okay? Unos en mejores condiciones que otros porque son estados más organizados, donde las instituciones funcionan, donde tienen indudablemente una mejor base para soportar inclemencias de este tipo, y otros en peores condiciones, indudablemente, entre las cuales nosotros como venezolanos nos encontramos. Pero cuando pensamos en la gente y qué es lo que nosotros podemos hacer, busquemos cada uno qué es lo que es factible hacer en este momento y que nos produzca alguna satisfacción y nos haga ser cada día más optimista con relación a lo que puede venir, que no sabemos qué es lo que va a venir. Fíjate, Leoncio, en sintonía con lo que estás diciendo, alguien preguntaba qué hacer, bueno, esa persona que no puede, que no tiene acceso, no tiene las herramientas para hacer cursos online, cursos a distancia. Bueno, hay por supuesto otras cosas y otras posibilidades que no tienen que ver, que no pasan o no están mediadas necesariamente por la tecnología, donde se puede acceder. Y me conecta con otra reflexión que me parece importante. Leía recientemente alguien que, bueno, ponía dudaba del término distanciamiento social y hablaba más bien de distanciamiento físico, ¿no? Pero consideraba sí, claro, que
en este momento más bien es momento de estrecharse socialmente y conecta con el tema de la solidaridad que mencionabas hace rato, donde, bueno, ya no será por vía física o porque estamos uno al lado del otro, pero utilizando los mecanismos que tengamos, es momento de plantear toda la solidaridad posible y es momento de donde más que nunca necesitamos acompañar y necesitamos sentirnos acompañados. Y eso probablemente también forma parte de esa caja de herramientas de cosas por hacer y que no teníamos pensado o que nunca tenemos precisamente mapeadas, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para ayudar o para transmitirle solidaridad a ese persona de la tercera edad del edificio que vive solo o a ese vecino con discapacidad que en este momento no puede valerse por, etcétera? Y también, porque lo han preguntado mucho y creo que es un elemento importante, tú hacías mención indirectamente al tema, tiene que ver con los venezolanos en la diáspora y tiene que ver con esa difícil situación que le toca enfrentar a una población además recién migrada, recién empezando en otra sociedad prácticamente de cero en muchos casos, y que se le presenta esto. Se le presenta esto además en un momento donde, bueno, por vía de cierre de fronteras tampoco es factible si lo pudiera regresar. Y se encuentra justamente donde el tejido social, donde ese acompañamiento está frágil al punto de que casi no lo tiene, apenas lo está construyendo. Entonces, bueno, si hay alguna palabra o alguna recomendación a los casos de los venezolanos en la diáspora, o Sí, incluso al que sí. planeaba Fíjate salir que, al que planeaba irse en el corto plazo. sí, que pensaba irse del país o que pensaba irse al país. Que ¿Cuál sería la pensaba situación que irse, me está que planteando? pensaba irse del país. O sea, hay gente regresando, pero todavía es Ah, más la gente que se está yendo. claro, claro, o que pensaba irse, o que pensaba irse. Es decir, digo que pensaba irse porque yo creo que en este momento, no solamente por una imposibilidad física del cierre de fronteras y de cierre de vuelos, ¿ok? El traslado internacional va a ser por los próximos meses y por muchos meses mucho más difícil de lo que fue ahora y mucho más costoso de lo que había sido hasta ahora. Entonces es un factor, por ejemplo, que hay que considerar como un factor real, limitante. Ayer leí una información que Argentina cerró los vuelos comerciales hasta septiembre. Y de aquí a septiembre es mucho tiempo en términos de vuelos comerciales y es mucha la acumulación del pasaje que por alguna circunstancia tenía que ir a Argentina o salir de Argentina y cuando se abran los vuelos comerciales no va a ser tan fácil conseguir una reservación de un pasaje para Argentina, indudablemente, y las cosas se van a ir alargando en el tiempo y se van haciendo más difícil. Pero bueno, lo importante en este caso es que cuando referías lo del distanciamiento social y el distanciamiento físico, fíjate, la Organización Mundial de la Salud rectificó el término y pidió que se incorporara en el discurso de la pandemia la recomendación del distanciamiento físico y no del distanciamiento social, porque el distanciamiento social nos aleja del otro. Nos aleja del otro desde el punto de vista no solamente físico, sino desde el punto de vista conceptual. En un primer momento, cuando el confinamiento no era tan estricto, aquí en Madrid, uno salía a la calle y cuando veía venir a otra persona, yo me sentía también como en Caracas. Es que cuando veías venir a otra persona, las alarmas se prendían y se prendían porque podía ser amenazante. Y resulta que aquí también pasaron a ser amenazantes porque tú no sabías si la persona que venía, eran tiempos en que no se usaban mascarillas, que no se usaban guantes, que no sabíamos lo del distanciamiento físico, cuál era lo necesario, pero había una serie de crispación entre las dos personas y un gesto de pasar a la acera contraria. Y eso, desde el punto de vista social, es muy negativo porque es tenerle miedo al otro.
es ver al otro como una amenaza. Y indudablemente esos son de los replanteamientos sociales, de los replanteamientos conceptuales que tendremos que hacer después de que todo esto pase. Y que todo esto pase tiene que ver, y les cuento esta anécdota, un amigo venezolano, en vista de que el sábado pasado dieron permiso para que los niños salieran a la calle, él invitó a su niña de 5 años a salir a la calle y la niña pegaba gritos en la puerta de la casa porque no quería salir a la calle. Y porque tan efectivo fue el mensaje de no vayas a la calle, quédate en tu casa, el miedo está, el virus está afuera, el virus nos puede atacar, el virus nos va a enfermar y la gente se muere por el virus, que la niña paniqueó. Y paniqueó es que hubo que trabajarla, convencerla y terminó saliendo. Pero la reacción de la niña fue de pánico ante la posibilidad de calle. Y eso fue una manifestación grave, grave de lo que nos puede pasar desde el punto de vista social. Yo, en lo personal, confieso, en estos días una amiga me dijo, es que fui a la calle e hice tal cosa. Y yo dije, fuiste a la calle. Lo pensé y dije, se puede ir a la calle. Y yo quería tomar sol. Yo tengo hoy exactamente 62 días metido en 4 paredes. Porque no me atrevo a ir a la calle. La epidemia ha sido sumamente agresiva en esta ciudad y yo formo parte de todos los grupos de riesgo habido por haber, a pesar del aspecto. Y entonces me arreglé como para ir a la calle y tomar sol, y cuando me estaba poniendo los zapatos sentí el sistema de alarma corporal con el cual comencé a hablar en esta charla de esta tarde y, y me dio miedo y dije, no, yo no tengo por qué hacerlo. Y me quedé, ok, pero una cosa es un miedo que vamos a tener que superar, que es la confianza en los espacios públicos, la confianza en la calle y la confianza en el otro, para que la distancia física que en este momento y que por mucho tiempo tendremos que guardar, esa distancia física de mínimo 1 metro con los demás, se vaya achicando. Y se vaya achicando cuando nosotros tenemos certeza de que las personas que están a nuestro alrededor no tienen el virus. Y hay una cierta forma. Y es que, fíjense, cada uno de nosotros ha estado confinado en su casa, en su familia o con los amigos, o como le haya tocado el confinamiento, con personas que hemos estado 1 mes sin salir, como mínimo. Estoy hablando de Venezuela. Nosotros llevamos 2 meses por aquí en España sin salir. Y sin embargo, perdón, no sin embargo, entonces estas personas que han convivido con nosotros durante este tiempo, incluidos nosotros por supuesto, estamos libres de virus. Y por lo tanto, el acercamiento físico no tiene ningún riesgo, etc. El tema es con la persona desconocida, pero resulta que en el edificio la gente se conoce y la gente ha estado confinada. Y si la gente ha sido responsable con esa situación y uno puede conocer, puede darse una cierta cercanía. Okay, una cierta cercanía es que uno puede visitar a los vecinos guardando la distancia de 1 metro mínimo, de no tocar a ese vecino, de no tocar los objetos en la medida, pero lo puede visitar. Uno puede encontrarse con el pasillo en el pasillo con alguien y no salir corriendo, sino acercarse hasta 1 metro y conversar. Y en la medida que nosotros tengamos, perdón, lo otro que quería decir es que el acercamiento o el distanciamiento puede ser literal o puede ser simbólico. ¿Okay? Y lo de literal es el metro mínimo, pero lo simbólico es que yo puedo acercarme a las personas con una sonrisa, con una mirada, con un gesto, con una expresión de cualquier tipo de ayuda. Yo puedo llamar por teléfono, no necesariamente por internet, no necesariamente por WhatsApp. Yo puedo llamar por teléfono a amigos y a vecinos, preguntarles cómo están, qué necesitan, si están en nuestras condiciones a ayudar en algo, ayudamos. Y yo creo que el solo hecho de la llamada telefónica en este momento, del contacto, del saludo por WhatsApp, es un gesto que se aprecia enormemente y es una cercanía afectiva.
no es una cercanía física, pero es una cercanía afectiva que es en este momento, como tú decías, la que más debemos valorar. Es el gesto de solidaridad, es el gesto de ayuda, y si no llegamos al gesto, por lo menos la disposición a él. Y eso es a lo cual nosotros tenemos que apostar en este momento. No podemos acercarnos físicamente mucho a la gente, pero podemos acercarnos mucho a la gente desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la disposición, desde el punto de vista de la atención. Y como Te esto, leo, muchos... Leoncio, algunos. Te leo algunos de los comentarios que han llegado por Por el chat favor. y preguntas que hemos respondido de alguna manera, pero igual las leo. Helen pregunta cómo alejar la angustia para volvernos resilientes. María Cristina Casas pregunta, siento dolor por los países hermanos y miedo por los míos, ¿cómo sobrellevarlo? Por los niños. Hermanli pregunta, pide recomendaciones para los migrantes, de eso ya hablamos un poquito, los migrantes venezolanos frente a la COVID-19 en situaciones de pérdida de empleo o desalojo de vivienda. Raiza, la toma de decisiones tiene que ver con la responsabilidad individual. Tengo la libertad de salir, pero esa decisión puede conllevar a contagiarme y luego traer la enfermedad para mi casa. Las decisiones a veces salpican a los demás, a eso me refiero con responsabilidad. Mariani, ¿cuál sería el consejo para las personas que no pueden hacer cursos? Bueno, eso te lo pregunté, hacer cursos y no cuentan con las herramientas, ¿cómo tratarlos cuando volvamos a la normalidad? Más recientemente, en relación a la anécdota de la niña, pregunta Reiner Puente, a la niña que comenzó a gritar en la puerta de su casa, ¿se puede decir que son los mismos medios de comunicación, y diversas noticias quienes nos inculcan el miedo ante la pandemia? Cómo poder trabajarlo sin cargarnos de tanta información que muchas oportunidades no sabemos si sea real. Con los medios de comunicación quizás valdría la pena también hacer algún comentario, también desde mi formación. Creo que es importante, es necesario, es indispensable estar informado. Es decir, en medio de una situación como esta, además novedosísima, donde no podemos ir ni a la historia, ni podemos ir a antecedentes previos de cómo llevarlo y cómo sobrellevarlo, creo que la información que nosotros consumimos en este momento tiene que ser, el tiempo que dedicamos a informarnos tiene que ser importante. Pero ahí de nuevo, hay por supuesto los peros y hay los condicionantes, ¿no? No toda información es buena, no toda información es útil, no toda información es valiosa y no toda información es verdad, que es uno de los elementos más importantes. Entonces, bueno, probablemente, y además en medio de confinamiento, el medio por donde nos estamos informando más en el caso venezolano son los medios digitales, las redes sociales, probablemente en España también la televisión sea un factor clave. La televisión en estos casos ayuda porque es un medio confiable, es decir, tienes unos canales que sabes cuáles son, incluso puedes matizar cómo manejan la información, el que conoce esos medios, el que está enfrentado a esos medios, sabe incluso cuáles son los acentos que pone en determinadas circunstancias y eso ayuda a interpretar. En el caso venezolano, en el caso de las redes sociales, lo que nos llega, creo que tenemos como ciudadanos que hacer un esfuerzo adicional por saber de dónde estamos consumiendo la información. Es decir, hay medios serios, hay medios muy responsables, hay otros que no lo son tanto y hay otros que ni siquiera son medios, ¿no? Que ni siquiera son periodistas, sino información que me llegó, información que cayó por ahí y resulta que me es sexy, que me es atractiva porque confirma mis creencias, porque reafirma mis supuestos, y yo de alguna vez salgo a transmitirlo o a retransmitirlo. Ahí es donde hay que tener mucho más cuidado. Esa información que se parece mucho, que es muy ideal en términos de lo que yo pienso, o que contrasta o rechaza todo lo que yo pienso, esa es la información que debemos tener más cuidado, porque generalmente, por decirlo menos, está parcialmente sesgada. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que consumimos, pero hay que informarse, es necesario informarse, es necesario que todos dediquemos tiempo a informarnos y no dar por sentado todo lo que leemos, no dar por cierto todo lo que leemos. Hay que informarse y ser a la vez un poquito desconfiado de la información que recibimos. Qué bien, Luis Ernesto. Gracias por tu intervención, porque aclara mucho con relación a todo esto que han planteado de la información. Yo simplemente retomo de tus palabras
un planteamiento. Yo creo que en este momento lo más riesgoso en términos de comunicación o de información son las redes sociales. No son los medios propiamente dichos, los medios institucionales, no es el periódico, no es la radio, no es la televisión, son las redes, porque en las redes cada usuario de la red se convirtió en un comunicador y somos millones y millones de personas comunicando al día. Y entonces el gran riesgo queda, a mi manera de ver, por darle alguna identificación, en los reenvíos. Un reenvío es un dardo. Ese reenvío puede contribuir a calmar a la gente, ayudarla en el sentido de darle información, pero puede ser altamente perjudicial porque desinforma lo que los medios han podido informar. ¿Ok? Entonces es con los mensajes reenviados en particular que yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la gente muy alegremente tiende a reenviar, por supuesto, lo que le parece que debe reenviar, pero hay mucha gente que reenvía por sentirse que tiene poder. Yo sé mucho, fíjate toda la información que me llega a mí y yo la puedo retransmitir. Y de todo eso hay que cuidarse. Pero vuelvo a precisar dos cosas que dentro de las intervenciones allí se hicieron. Y es que sí, yo he estado hablando, lo reconozco, y es así, a situaciones que tienen que ver muy con la clase media, muy con los participantes que estamos conectados en este chat y donde puede haber algunas personas que no tienen acceso a Internet, no solamente por ser o no ser de la clase media, sino por estar en Venezuela. El problema de Internet en el país es dramático, es muy serio, el tema de la electricidad, por supuesto. Entonces todo eso nos introduce una serie de limitaciones a esas recomendaciones como del deber ser que uno hace cuando piensa en términos generales. ¿Estamos en línea? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok, perfecto. Entonces, pues yo que moví aquí algo. Entonces, creo que la recomendación tendría que ser, si tú no puedes hacer cursos por internet, si no puedes hacer alguna de las recomendaciones que has visto que los especialistas han dado con relación a cómo enfrentar esta situación de este estado de confinamiento, que es el que estoy hablando, invéntalas, créalas. Ponte a ser creativo. Yo creo que los venezolanos somos muy creativos, de verdad. Yo aplaudo esa capacidad que nosotros tenemos de resolver situaciones. Y yo lo digo desde que yo era chamo, que veía que todas las instrucciones de la cocina, de la nevera, de la licuadora, todo estaba en inglés. Y las señoras que trabajaban en la casa sin saber una palabra de inglés, ellas sabían cómo prender, apagar, bajar la velocidad, poner las cosas. Entendían perfectamente. La lavadora no tenía ninguna palabra en español y la señora sabía cuándo debía lavar la ropa en caliente, en tibio, en frío, en toda esa cuestión, porque claro, hay una capacidad de todos los seres humanos que tenemos, pues de adaptarnos a las circunstancias y de resolver con creatividad las situaciones que nos enfrentamos. Entonces se trata de eso. Si las recomendaciones que se hacen no aplican para ustedes, inventen qué pueden hacer en términos de enfrentar de la mejor manera posible esta situación de confinamiento y que les sea productiva en la medida que les sea posible. Una amiga me decía, ya yo no tengo gaveta que arreglar. Yo desarmo los closets cada 2 días y lo armo el día siguiente. Le cambio la posición de la ropa, cambio los colores de la ropa y toda esa cuestión. Y pasa a ser como desesperante, pero ella se reía de lo que estaba ocurriendo. Y el hecho de reírse de lo que estaba haciendo ya es una actividad que la ayuda. Porque si hay algo que nosotros tenemos en este momento que buscar, aún con lo difícil que sea, es reírnos. ¿Okay? ¿Y por qué reírnos? Conecto esto con la historia inicial, cuando comenzamos a hablar aquí de las reacciones emocionales ante el miedo. El reírnos
dilata el nervio vago, que es el nervio del cerebro que se activa en situaciones de angustia, de estrés y de miedo. Entonces, todo lo que hagamos con la garganta, que tiene que ver con reír, tiene que ver con cantar, tiene que ver con gritar, tiene que ver con carraspear, tiene que ver con gárgaras, tiene que ver con y tiene que ver con los mantras, ayuda a relajar. Entonces, de eso es lo que tenemos que valernos en este momento. Más allá de eso, en este momento puede ser, y quisiera ya acercarme al cierre con esto, puede ser sumar más frustraciones a una situación que ya es frustrante de por sí. Y lo que tenemos que evitar en este momento es que haya más frustraciones. Y lo que esté a nuestro alcance para que no nos frustre, pongámoslo en ejercicio. Pongámoslo en ejercicio. Y lo que no está a nuestro alcance, asumamos. Asumamos, el término pudiera ser no muy feliz, pero asumamos, por un lado, principio de realidad, pero por otro, pues tenemos que, o yo iba a decir primero resignación, que fue el término que no me gusta mucho lo de resignación, porque parece ser que es una invitación a paralizarse. Pero resignar, quiero decir, es aceptar. Es aceptar que las cosas están de esa manera en este momento y que pueden cambiar y que van a cambiar, pero no está en nuestra incidencia en este momento el hacer para que ese cambio se produzca. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer un poco más adelante cuando las condiciones indudablemente sean otras. Por ahora, la prioridad indudablemente es resolver en Venezuela el día a día, el tema de la comida, el tema de la luz, el tema del gas, el tema de lo que se necesita para poder estar medianamente bien en condiciones de confinamiento y, por sobre todo esto, el cuidado de la salud. Lo peor que nos podría pasar a cada uno de nosotros en este momento es enfermarnos, no solamente de coronavirus, sino de cualquier cosa. Porque si a un sistema sanitario que es crítico en cualquier condición, en este momento lo pudiera ser más. Entonces, cuidémonos, cuidémonos. Vamos a reducir todos los riesgos habidos y por haber a cualquier tipo de situación que pueda ponernos en riesgo la salud. Esa yo creo que debería ser la prioridad fundamental en estos momentos de confinamiento y de vuelta paulatina a la calle. La prudencia por delante y la responsabilidad por delante, que indudablemente al cuidarnos cada uno de nosotros vamos a cuidar a los demás y vamos a cuidar a la familia. Incluso el cuidado de la salud mental, porque en este momento esos miedos o esas frustraciones o esa incertidumbre también nos puede llevar a desarrollar patologías que de la mente. Entonces, bueno, también es importante que algún tipo de recomendación, algún tipo de consejo, y con eso cerramos y con eso la despedida, que has venido conversando de, bueno, no solamente cuidar lo que tiene que ver con la salud física, desde el coronavirus hasta las enfermedades crónicas que padecemos, que seguir siguiendo los tratamientos, cuidarnos de una caída, de un accidente, y también, bueno, estos ejercicios o estas dinámicas de mantener la mente activa, alejada de el pensar mucho el día después y concentrarnos en el día a día. Excelente resumen, resto, excelente anotador. Excelente anotador, y yo lo que agregaría simplemente es busquemos actividades que nos relajen. ¿Okay? Busquemos actividades que nos relajen en confinamiento y en la medida que se nos permita salir al aire libre, cuáles son esas actividades que nos puedan relajar y que nos van a aumentar tensión. Por ejemplo, evitemos los sitios de aglomeración porque nos va a crear tensión. Evitemos ir a sitios que no nos gustan. Evitemos lo que es posible evitar. Y el norte,
el objetivo, lo fundamental, entonces es qué es lo que nosotros podemos hacer para relajarnos, que puede ser desde ejercicios de meditación, desde ejercicios de oración, desde ejercicios de conversación, que puede ser bailar si es posible, que puede ser cantar si es posible, ver, indudablemente yo creo que algo que relaja mucho en este momento es la exposición a las películas, a la televisión, a programas relajantes, no necesariamente de guerra, no necesariamente de pandemias ni de ciencia ficción sobre situaciones dramáticas, sino que sean relajantes y por supuesto, aquellas personas que tienen posibilidad de intimidad, etcétera, etcétera. El sexo también es algo que tenemos que incorporar como una posibilidad relajante y si de vez en cuando es posible un trago, el trago no lo echamos, y si es posible una buena conversa telefónica o por internet con gente que nos gusta y que nos agrada, hagámoslo. Es decir, hagamos lo que nosotros sentimos que nos puede relajar. Eso en este momento es fundamental en términos de eso que llamamos salud mental, con miras a que pasemos esta difícil situación de la mejor manera posible dentro de los límites que se puede, y cuando venga la pospandemia, cuando venga la nueva normalidad, estemos en las mejores condiciones para asumirla, enfrentarla a algo que evidentemente no va a ser fácil. Y aquí en la Universidad Católica esperamos también poder recibirlos en esa nueva normalidad y poder acompañarlos a nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestra comunidad y a todos nuestros antiguos alumnos, a todos nuestros egresados que siguen formando parte de la comunidad ucavista. Para todos un saludo, agradecidos por su tiempo, agradecidos por su paciencia y por supuesto agradecidos con Leoncio Barrios por habernos acompañado y habernos dejado estas reflexiones que ojalá sean de muchísima utilidad en su caso. En el mío, ten la seguridad, Leoncio, que así es. Un abrazo para todos y estén atentos a las redes sociales de la Dirección de Egresados para próximas y futuras invitaciones. Mis saludos y mi agradecimiento. Gracias, Luis Ernesto, por la invitación.